En el video de hoy vamos a hablar de cómo tu madre pudo haber saboteado tu mentalidad masculina sin que vos te dieras cuenta. Bien, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Growing Masculinity Good Boy que les habla. Arrancamos con un nuevo video, arranca la semana full. Bien, y en el link de la biografía puedes ingresar a la formación de Growing Masculinity. Más de 1000 miembros ya lo están haciendo. ¿Ok? Cambios reales, verdaderos, día tras día, más y mejor. Y hay una verdad que nadie quiere decir en voz alta, porque yo sé que mucha gente cuando toca estos temas tiene miedo de quedar como un rencoroso o después está la típica preconcepción o falsa creencia de cómo honrar a tus padres por una mala interpretación acerca de un texto bíblico que no sabemos de dónde puta vino, y así sucesivamente. Entonces, nadie se atreve a decir en voz alta que muchas de las cárceles mentales que viven los hombres hoy en día no vienen de la sociedad, no vienen de las mujeres y tampoco vienen del sistema. Vienen de su propia infancia, vienen de su propia casa, vienen y más específicamente de una madre controladora, dominante y manipuladora. Y hoy te voy a explicar cómo salir de ahí y por qué. Entonces, arrancamos con el punto número 1. El infierno mental no empieza en la edad adulta. ¿A qué me refiero con esto? Si te encontrás atrapado en un infierno mental con un montón de cosas que estás resolviendo, querés resolver y... ¿Me entendés a lo que me refiero, no? Si te encontrás en ese punto, si te sentís débil, inseguro o incluso sos muy complaciente, si siempre buscas aprobación femenina y no sabes decir que no, eso probablemente empezó, y te lo aseguro al 100%, cuando vos eras un niño. Bien, esto no empezó ayer, empezó cuando eras niño. Fue a partir de tu infancia, viene desde tu crianza, y probablemente fue reforzado por una madre que necesitaba controlarlo todo, ya sea por X circunstancia que pasaba, porque recordá que las mujeres son circunstancialmente emocionales y tu madre, a pesar de que es tu madre, es mujer. Y eso tenés que tenerlo en cuenta, entonces es la naturaleza femenina. Ahora, nada era casual, ni cada palabra, ni cada movimiento, ni cada decisión. Y eso lo tenés que entender. La madre controladora no cría a un hombre, cría a un sumiso. No crían a hombres, crían a sumisos, crían a niños. Y por eso pasa todo lo que pasa hoy en día. Por eso, de hecho, yo empecé con mi canal de YouTube. Todo lo que yo empecé fue por las disfuncionalidades y darme cuenta de un montón de patrones en las mujeres. Y para con mi familia también empezar a resolver eso. Me fui dando cuenta que tenía una especie de visión hace, creo que, 3 años y unos meses, de que podía ver todo desde otra forma que no me estaba dando cuenta en ese momento, pero veía que la situación contenía amor, por eso podía ver más allá y no juzgar o no tener odio o ir sanándolo. Entonces, sí, la madre controladora no cría a hombres, cría a sumisos, y una madre así no quiere que seas libre. Bien, no quiere que seas independiente y tampoco quiere que seas peligroso. Quiere que seas obediente, bien, que seas predecible, que seas manipulable. Quiere que seas el tipo de hombre que jamás la contradiga incluso. Y sin darte cuenta te empezó a entrenar para eso. En mi situación empecé a mirar las cosas desde el amor propio, que también fue la decisión de hacer este canal de YouTube y rehacer mi vida por completo y tirar toda la mierda, porque así empecé todo esto. En mi situación, dejé de juzgar y empecé a mirar más allá, literalmente. Y empecé a tener compasión por todo lo que, por el linaje familiar o todas las cuestiones. Dije, ok, no me enfoco en el quilombo, no me enfoco en el lío, no me enfoco en las actitudes de las personas, me enfoco no en buscar ese porqué constante o la quinta pata al gato, sino de ver un poco más allá. Y pude entender un montón de cosas que hoy te voy a comentar y te voy a traer. Entonces, también me crié y soy criado por mi madre, en realidad, porque mi padre fallece cuando tenía 16 años. Entonces, tuvo muy poco periodo de tener padre, por así decirlo, y también mi padre era adicto, entonces tampoco es que era o hacía un rol de padre, lo hacía desde donde podía. Hubo un montón de cosas que me enseñó y que me quedaron para toda la vida y está genial. Y yo sé que no existe la dualidad, pero vi muchas cosas buenas y malas, vi que no y vi que sí. Y todo aprendí y me enseñó. Pero después a mí la vida me hizo solo, totalmente solo. Yo estoy acá viviendo en Dubái, haciendo nada, viajando y qué sé yo, y nadie
viene a darme nada, ni pagarme nada, ni regalarme nada. Yo sé que muchos de ustedes piensan que, no sé, tal vez mis padres me pagan algo y esto que lo otro, pero no es así. Y te cuento un poco este background para que vos entiendas. Este detrás de escena te lo cuento 100% honestamente de que me di cuenta mirándome casi en tercera persona de esta situación. De que te van criando y te quieren sumiso. Y voy a ser más puntual en esto para que me entiendas. Existe también un control disfrazado de preocupación, ¿ok? Y el control nunca viene de forma directa. Muchas veces sí, muchas veces no. Bien, pero esas cadenas no son tan directas porque justamente es como la manipulación femenina y viene de forma en preguntas. Y vas a notar en escenarios típicos que te pregunta tu madre, ¿a qué hora vas a llegar? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Seguro que eso es lo mejor que puedes hacer? O ¿no sería mejor si hicieras esto primero y no lo otro? O incluso, o sea, es pregunta tras pregunta, o incluso muchas veces, y esto lo hemos hablado con un montón de chicos en la formación, incluso muchas veces vos vas a estar mal en tu casa y te van a criticar por todo y tu madre te va a decir, ah, es que sos un hombre débil y no sé qué y ta. Y en parte, ok, yo entiendo esa parte, pero che, nosotros en la privacidad también sentimos cosas. No pasa nada, somos seres humanos, más allá de todo. Y hasta tu madre te va a castigar por ser un pelotudo o verte débil o mostrarte vulnerable en muchos casos, y es tremendo, ¿ok? Y yo he vivido una situación tremenda, bueno, muchas situaciones tremendas, y no voy a decir mucho, la gente de la formación ya conoce mi historia y todo, si entras la vas a saber. Pero vengo desde un lugar de mierda, para que vos entiendas que todo lo que te digo y todo lo que he aprendido te lo digo porque la crianza mía, si bien tuvo cosas muy buenas, fue muy sufrida. Y no fue buena. Y es verdad, es real. Yo empecé a capitalizar y ver un montón de cosas y acá estoy. Pero empieza este control bien disfrazado de preocupación con pregunta tras pregunta, una tras otra, bien hasta que vos empezás a ceder incluso. Y eso no es preocupación, es una programación. Estás cayendo en una programación. Entonces, las reglas absurdas que te empieza a decir tu madre y justifica cosas son las siguientes. Las madres controladoras incluso van a crear reglas sin sentido. ¿Ok? No porque sean necesarias, sino porque son una excusa para imponerte esa autoridad. Y también probablemente, como te dije, tu madre es tu madre, pero también es mujer, sean muy masculinas. ¿Viste que vos decís, me haces preguntas sobre chicas X? De estas minas son masculinas y tienen este comportamiento. Bueno, capaz que tu madre es una de ellas. ¿Quién dice que no? ¿Te pusiste a pensar? Y yo todo esto te lo digo para que veas que la situación contiene amor, pero te repito, si yo pude ver más allá y pude ver esto es porque lo hice del amor propio. Y viví cosas tremendas en cuanto a mi infancia. Y literalmente. Entonces, las madres controladoras crean reglas sin sentido. No porque sean necesarias, sino porque son una excusa para imponer esa autoridad. Diciéndote cosas como, no toques eso. O eso es para mañana. Eso no tenés que hacerlo. Eso ahora no, déjalo, hacelo después, ahora ocúpate de esto, quiero que ya hagas esto. Y no importa si hay abundancia, no importa si no tiene lógica incluso, lo importante es que obedezcas. Y en eso se está centrando esa situación. Entonces así se crea un hombre que pedestaliza a las mujeres. Por consecuencia pasa esto. O sea, la raíz del problema es que si tu mente está entrenada para obedecer a una mujer desde niño, entonces tu subconsciente asocia a lo femenino con autoridad. Y por eso muchos hombres siempre dicen que sí, siempre complacen a todas las mujeres sin conocerlas incluso, al minuto de conocerlas, y se comunican desde un lugar donde revelan su nivel de interés y un montón de cosas, siempre están cediendo, siempre se disculpan ante lo más mínimo y siempre buscan aprobación. No porque sean buenos, sino porque fueron condicionados
Bien, entonces, vamos a hablar del retorno a la inversión versus el control. La mente masculina está diseñada para enfocarse en el retorno a la inversión. 100%. 100%. Resultados, progreso, crecimiento, fuerza, dinero y disciplina. Pero una mente que busca controlar no se enfoca en eso. Se enfoca en micro detalles inútiles, en reglas sin un impacto real, sin un retorno a la inversión real, y en cosas sin retorno. Incluso la mujer suele mirar todo eso constantemente, independientemente de qué tipo de mujer sea. O sea, la mujer suele hacer cosas que no tienen retorno a la inversión, perder el tiempo, un montón de cosas, dejar esto para después, o sea, suele hacerlo. Entonces, ahí también te están imponiendo y te están haciendo vivir desde el control, sin que vos te des cuenta. E incluso, algo que me pasó mucho tiempo, yo muchas veces creí, y tuve una etapa, obviamente, como la mayoría de los hombres, de autosabotaje y todo. Muchas veces yo creía que estaba equivocado, y muchas veces también yo creía que era una mala persona. Cuando en realidad, yo sé que no existe la dualidad y te he dicho esto, pero entendiendo este punto que te digo y cómo te lo quiero decir, en realidad no era así, era todo mi entorno. Y mucho tiempo creía las palabras que me decían cuando era chico, porque todo el tiempo me estaban diciendo cuando era chico que yo era una mierda, que esto, que el otro, que ta. ¿Por qué? Porque simplemente no me quería enfocar en el retorno de la inversión y esta rapidez mental y todo, siempre fue así. Yo siempre fui así. O sea, mi naturaleza es como les muestro a ustedes. Y durante mucho tiempo yo creí y me comí ese verso. Hasta que empecé, bueno, me pasaron un montón de cosas que quebraron mi vida por completo más de una vez. Y me llevó y me obligó a estar solo y me hizo ver que al final no era tan así. O sea, era muy ingenuo básicamente y normal. Pero esto lo tenés que tener en cuenta. Porque la verdadera liberación y la libertad no empieza cuando conseguís dinero, no empieza cuando conseguís estatus, no empieza cuando conseguís mujeres, empieza cuando dejas de ser controlable como hombre. Cuando tenés el valor de decir, no, esto se hace a mi manera. O ni siquiera decir nada e ir y hacerlo a tu manera y ejecutar. Y probablemente muchos de ustedes no entren a la formación, no ejecuten y estén pasando día tras día mirando mis videos y no accionen, no porque no tienen el dinero, no pueden conseguirlo para ingresar a la formación, que no vale nada, vale $89. Es porque vienen con esta programación. Y hablando de programaciones, te cuento todo lo que te cuento, que tampoco me interesa si es público o no, o sea, no me interesa. Me da igual, no me da vergüenza de nada. O sea, la cantidad de programación y la cantidad de o violencia o cosas que yo he vivido de chico, que fue una programación tras otra, una programación tras otra, una programación tras otra, una programación, fue tremenda. Entonces, mi verdadera liberación empezó cuando yo me di cuenta de también no decir absolutamente nada y simplemente hacer las cosas a mi manera. Y así me di cuenta de un montón de cosas y vi más y trascendí en ver que la situación contiene amor y y desde el mejor lugar, ¿no? Porque tampoco te puedes llevar ese rencor a la tumba y toda la mierda, porque eso después repercute, boludo. Y no te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Yo no tengo nada en contra de mi familia ni nada, pero simplemente las cosas como son. Y cuando vos tenés el valor de hacer las cosas de tu manera y decirlo incluso, y esto puede traer muchísima confrontación extrema. A mí me pasó a tener confrontaciones extremas. Incluso porque toda la vida, no solamente para con mi familia, sino para con todo el mundo, yo quería hacer todo a mi manera. Porque yo siempre veía, cuando era chico, yo siempre supe hacer todo, amigo. Naturalmente. Y si no lo sabía, tenía esa proactividad natural, como la tengo ahora.
Y esto puede traer mucha confrontación, significar distancia. Yo hace mucho tiempo no veo a mi familia. Y es lo que es. Pero también hago mi camino. Y eso es lo que más importa. Entonces, puede significar también para con las mujeres mucha ruptura. El hecho de no ser controlable y dominarte y hacer las cosas a tu manera y listo. Esto puede pasar y es así, es la vida del hombre, es lo que pasa hoy. Pero sin eso no hay hombre. Sin todo eso no hay hombre. Y yo prefiero sacrificar todas estas cosas, no sacrificar. De hecho, yo prefiero no sacrificarme a mí mismo y ser un hombre antes que seguir en la mierda. Y esa fue mi elección. No es más que eso. Y quiero que hagas lo mismo. Duele. Y bueno, lo vas a ir sanando. Pero te estás castrando. No estás siendo hombre. El mundo no es tan fácil, yo lo entiendo. Pero con todos estos quilombos, ¿vos crees que podés? En un momento, cuando te crías como yo, que es una mierda y toda la cuestión, en un momento decís muchas cosas, por ejemplo, y esto voy a salir del guión y voy a ser muy honesto con ustedes. Muchas veces yo tuve muchas oportunidades de triunfar en un montón de cosas que hice. ¿Por qué en todas no podía hacerlo? ¿Por qué? Si siempre que me propuse hacer algo fue el mejor. Mente de autosabotaje, escuchar a mi familia, escuchar comentarios estúpidos, su energía. ¿Y saben cuando tuve el éxito real? Cuando agarré mis cosas y me fui, sin mirar atrás. Y acá estoy en Dubái. Así. Y de hecho, voy a decirles más. El mayor error de mi padre, y por eso cayó en adicciones y todo, fue el no haberse despegado de su madre. El mayor error. El mayor. Y lo vi. Y como supe verlo y aprender, lo mismo hice. Porque era lo mismo. Mi padre, criado por una madre súper controladora, con un montón de delirios, con manipulaciones y condiciones que no tenían un pedo que ver con nada, la manipulación. Y probablemente todo mi linaje familiar ha sido así hasta mí. Creo que la única persona que rompió el patrón fui yo. Y busqué el mejor movimiento dentro de este tablero de ajedrez, dentro de este juego, de esta simulación. Honestamente, lo intenté absolutamente todo. Todo. Y lo único que me sirvió fue ver que la situación contiene amor, soltarlo, no guardarle rencor ni un montón de pelotudeces o geometrías y miedos, y seguir hacia adelante. Yo solo contra el mundo. Entonces, el mayor error es ese. Muchos no se despegan. Muchos no se despegan. Muchos también, de hecho, y esto me tocó aprender a mí, muchos también como que empiezan a no darse cuenta de dónde están amando. Empiezan a tener problemas de amor propio, por lo tanto aceptan parejas o tipos de mujeres que no. Caen en la lujuria, pasan un montón de cosas. No hay hombre, no hay hombre, no hay hombre. Quiero que entiendas que no hay hombre hasta que vos no tomás tu propio camino y no te das cuenta de esto y accionás. No hay hombre, no está siendo hombre. Y es doloroso para un hombre no ser hombre hoy en día. Y de hecho es más doloroso incluso que no te permitan serlo. Y que te hayan programado así. Ok, en la Matrix, en la simulación necesitamos el dolor. Del dolor también capitalizamos y hacemos. Y súper válido, entiendo el juego. De hecho el juego es un sufrimiento constante, si te das cuenta. No lo digo mal o para darle enfoque ahí, pero te das cuenta, la capitalización viene de un montón de cosas y situaciones.
Y, y esto es lo que vos tenés que entender, porque la frase que más odian también es que no hay nada más que enfurezca a una mujer que no puede controlar a un hombre, es nada. O ninguna frase. ¿Por qué? Porque el control es poder. Y cuando no pueden controlarte, pierden ese poder. Entonces, esta es la razón por la cual vos tenés problemas en un montón de citas y repercuten tus problemas si te lo llevas al amor propio y te lo llevas. Incluso intentás tener una pareja, intentás tener relaciones y te llevas toda esta geometría y todo esto no resuelto. Y repetís patrones y cosas que no son. Y ni siquiera entendés de dónde, desde qué lugar amás. Ni siquiera, o sea, no entendés nada. Crees que entendés, pero no entendés nada. Y atraes cosas que no puedes disfrutar, no puedes ser feliz, básicamente. Pero por esto tenés problemas en las citas, porque te enseñaron a respetar a las mujeres siempre, ¿bien? Las mujeres son prioridad, las mujeres primero, ¿bien? Pero nunca te enseñaron a respetarte a vos mismo, tu propósito es primero, tu camino es primero. Ese es el error. De hecho, muchas madres te van a juzgar por lo que haces y lo que no en las relaciones, y acordate que ninguna de ellas te va a decir cómo hacer. De hecho, yo siempre le digo a los pibes de la formación, digo, mira, mi madre es y era genial en un montón de cosas, pero si la seguís mucho, o sea, en la que vos seguís sus comentarios o sus ideas, si no tenés criterio propio, a cualquier madre te lleva a la muerte. Literalmente, yo lo vi con mi padre, no estoy mintiendo. Yo lo vi con mi padre. Y mi madre estuvo literalmente, y esto yo lo tengo como en el juego de la simulación, lo tengo resuelto porque tengo los verdugos de mi Matrix y están los verdugos y yo veía cómo mi madre actuaba de cierta forma para conmigo y veía ese dolor en sus ojos por tener que ser así para que yo haga hoy lo que hago y viva la vida que vivo y trascienda. Y esto lo noté mucho después, muchísimo después, hace no mucho incluso, hace un año y pico. Pero a veces es tan jodido y después vos recaes en adicciones, en un montón de cosas, en la lujuria, etc. Y después, amigo, vos te sanás y te das cuenta que la vida es nada que ver. Que esta va a ser una programación. Que todo esto trabajamos mucho en la formación. Y me quiero tomar el tiempo de este video porque tengo mucha data para dar esto porque lo viví muchísimo. Muchísimo lo viví. Y mismo también te das cuenta en las estadísticas, aquellos, o sea, los hombres, por ejemplo, los presos, muchos presos, en su mayoría fueron criados por mujeres y son criminales después. Entonces algo nos está diciendo el mundo y la sociedad, ¿no? Y creo que hay que darse cuenta, hay que ser consciente. Hay que ser consciente. Nunca nos enseñan primero a respetarnos a nosotros mismos, ponernos primero, y que tu camino es primero. Entonces, si seguís siendo un niño obediente, jamás serás un hombre respetado y jamás te vas a respetar y amarte a vos mismo. ¿Bien? El camino es interno. Viniste acá a todo a capitalizar. Yo he vivido cosas terribles, boludo, en cuanto a mi familia, qué sé yo, y no me victimizo. Simplemente te lo cuento y te lo digo para que entiendas desde dónde te hablo. La independencia, esto es lo que tenés que entender. La independencia empieza cuando dejas de pedir permiso, ¿bien? Y esto no es cruel, porque también internamente se va a quebrar algo en vos y vas a sentir que sos cruel, que sos mal hijo, que sos mala persona, o mal familiar, o sea, mal amigo, mal hermano, mal... No lo es, no es así. No es así. ¿Ok? La independencia empieza cuando dejas de pedir permiso. Y eso no es ser cruel, no es ser malo y no es ser egoísta. Es necesario. Es necesario para ser hombre. Growing Masculinity, Goodbye, que les hablo. Nos vemos en el próximo video. Chao.